En la doctrina de operaciones psicológicas soviética, la lucha ideológica es crucial, es un frente tan importante como el militar o como el económico. En el marco del análisis que estoy realizando sobre los diferentes procedimientos de influencia que se utilizan en el mundo, el día de hoy quiero tocar uno probablemente de los más relevantes, si es que no el mejor, aunque discrepo de esto, que es en los medios de influencia que han utilizado los rusos, específicamente de las medidas llamadas las medidas activas, ¿sí? Estos procedimientos de influencia comparables a las operaciones psicológicas americanas y su doctrina. Los rusos han desarrollado procedimientos, incluso como diría el gran psiquiatra en su libro The Battle for the Mind, este libro, La conquista por la mente, quien desarrolla dentro de su introducción señalando de que los rusos han cosechado desde antes o incluso durante la revolución procedimientos del control mental de lejos superiores a los métodos desarrollados por los occidentales. Es así, entonces es importante comparar y analizar estos procedimientos que utilizaban los rusos. Hablamos de las medidas activas o de las operaciones psicológicas de los rusos. Hay algunas personas que consideran que son los procedimientos más efectivos y letales del control mental. Yo simplemente digo que los rusos tienen sus particularidades y estas particularidades son las que presento exponer en este momento. El origen formal de estas estrategias, formalmente hablando, se originan en Joseph Stalin, cuando la inteligencia soviética comenzó a sistematizar los métodos de operaciones para la manipulación de la mente de los individuos. Entonces la KGB, tras la Segunda Guerra Mundial, la KGB era pues el Comité para la Seguridad del Estado, comenzó a institucionalizar estos procedimientos y estos procedimientos se clasificaron como las medidas activas. Estas medidas activas particularmente las llevaba una institución, una organización o una dirección denominada el Servicio A o la Dirección de Medidas Activas. Yo llego a conocer sobre las medidas activas a través de una famosa conferencia que da Yuri Bezmenov sobre estos procedimientos, diciendo que los rusos dedican gran parte de su presupuesto para poder manipular a la población. En la doctrina de operaciones psicológicas soviética, la lucha ideológica es crucial, es un frente tan importante como el militar o como el económico. Por ello, la KGB trabajaba en estrecha coordinación con el Partido Comunista de la Unión Soviética para identificar objetivos estratégicos y desarrollar planes que socavaran la credibilidad de Occidente, sus adversarios, sus enemigos, y promovieran los intereses de la Unión Soviética a nivel global. Esto de aquí es muy importante que lo entiendas porque hay algunos que dicen que los rusos son los mejores en este campo. A ver, hablemos entonces de la dirección y la propaganda, de cómo esta dirección de la cual te acabo de hablar utilizaba la desinformación y la propaganda. Esto pues que hoy en día se llaman fake news, no es más que pues un rezago menor de lo que serían las grandes operaciones de inteligencia o las grandes operaciones psicológicas o estas medidas activas, porque a través de la propaganda encubierta, de acuerdo a cómo se le conoce a los rusos que eran expertos en propaganda encubiertas, buscaban influir en medios de comunicación, difundir rumores, falsificar documentos, crear una artificialidad perfecta. Lo que en doctrina americana diríamos un tipo de propaganda gris, aquí se denominaría medidas activas. Pero aparte, y voy a contar reseñas de operaciones, aparte, eran expertos en infiltración. La creación de estos métodos de infiltración que fomentaban en partidos políticos, en sindicatos, en organizaciones religiosas, ¿verdad? Y grupos estudiantiles con la finalidad de dividir o influir sobre la dinámica de la toma de decisiones. El objetivo principal de estos agentes era poder fortalecer su postura
a nivel del control de la mentalidad de los grupos y que estos psicosocialmente tengan relevancia. Por ello, a menudo recurrían a intermediarios o organizaciones pantalla, lo que permitía que en muchos casos los propios infiltrados fueran conscientes de que estaban sirviendo los intereses de la KGB. Pero si esto no fuera poco, aparte de desinformación y además de lo que es la propaganda y adicionalmente lo que es la infiltración, las medidas activas también iban por otro procedimiento llamado el sabotaje. Las medidas activas del KGB, efectivas, tanto como letales, abarcaban desde actos de sabotaje industrial hasta la alteración de infraestructuras de activos críticos, redes de transporte, comunicaciones. Los planes de sabotaje estaban diseñados para ser activados en caso de una escalada de conflicto o de una ruptura diplomática. Debo señalar aquí algo muy importante, todo esto en el marco de evitar un enfrentamiento militar. ¿Cuáles son las fuentes que tenemos de las medidas activas? Mientras que la doctrina americana es mucho más transparente, porque podemos revisar la documentación desclasificada, aquí es mucho más difuso. No imposible de analizar, pero sí un poco más difuso. Las pocas fuentes que hay nos ayudan a estandarizar. Por ejemplo, el KGB Lexicon, que es The Soviet Intelligence Officer, The Handbook, es un manual que recopila la terminología, los procedimientos estándar utilizados por la KGB, proporcionando una información detallada de la estructura operativa. Lo que nos interesa ver, pues, cuando vemos un manual, ¿no? Y en sus páginas se incluye desde definiciones, ¿no?, muy importantes, organigramas de procesos, ejemplos de operaciones de inteligencia, de operaciones encubiertas, de operaciones psicológicas. Debo de decir algo también. A diferencia de la doctrina americana, que todo está en manuales específicos, la doctrina rusa es un poco más difusa, o tal vez de pronto no ha sido desclasificada y no hemos podido llegar a ella de forma acertada, ¿verdad? Lo cierto es que esta es una de las fuentes. Otra fuente importante es el archivo Mitrokhin. El archivo Mitrokhin es una recopilación de notas elaboradas por el archivista del KGB Vasily Mitrokhin. Este señor, quien fue desde la década del 50 archivista, como acabo de decir, transcribió a mano documentación relacionada con centenares de operaciones de inteligencia soviética. Durante décadas, Mitrokhin acumuló información detallada sobre las actividades encubiertas de la KGB, registrando meticulosamente datos sobre operaciones, desinformación, intentos de reclutamiento de agentes de gobiernos. Y eso nos vamos a dar cuenta de que particularmente en el caso de las medidas activas va a mezclar mucho sabotaje, infiltración, inteligencia humana con los métodos de control tradicional de las operaciones psicológicas. Por ejemplo, tras su deserción al Reino Unido, ¿sí?, Mitrokhin en el 92 colaboró con un historiador que fue el historiador Christopher Andrew para publicar 2 volúmenes fundamentales sobre las actividades de la inteligencia soviética, que les han permitido a los historiadores y a los analistas de inteligencia y a los servicios de inteligencia conocer un poco más sobre eso. Por ejemplo, ahí está el archivo Mitrokhin, la KGB y Europa, ¿sí? Está también el archivo 2 Mitrokhin, que son obras que se publicaron en el año 2005 y en el año 1999. Documentos importantes que yo te insto a revisar como fuente primaria para que veas a profundidad en inglés cómo era o cómo se llevaba a cabo este tipo de procedimientos. Estas obras revelaron con gran detalle la magnitud de las operaciones desde la KGB, proporcionando una perspectiva única sobre la guerra encubierta librada por la Unión Soviética. Fíjate bien que estas fuentes que te estoy mostrando, además de los manuales que ya te voy a contar en la descripción, nos han servido para elaborar este vídeo. Otras operaciones que fueron descubiertas o reveladas a través de los
archivos de Mitrojin, por ejemplo, fue algunas operaciones de desinformación para desacreditar a los Estados Unidos y generar desconfianza. Debo decir que este vídeo no tiene ninguna intención de desacreditar a los rusos. Lo mismo seguro hacía los americanos. Es parte de, ya los que conocen de esta dinámica entienden que hay un nivel de practicidad y frialdad distinto, ¿no? Un ejemplo fue la colaboración indirecta con Philip H., un ex agente de la CIA convertido en crítico de la agencia, quien publicó información comprometedora que debilitó la reputación de la inteligencia americana. Asimismo, la KGB promovió teorías conspirativas sobre el asesinato de John F. Kennedy, difundiendo, por ejemplo, la idea de que la CIA o la derecha estadounidense estaban detrás de este magnicidio, ¿verdad? Operaciones de desinformación o de tipo de propaganda gris que nos permiten un poco conocer. Pero otra operación muy conocida de pronto es la Operación Infection, que es una campaña de desinformación que se hizo donde se propaga la idea de que el SIDA fue creado en un laboratorio, de hecho en un laboratorio militar americano, con el propósito de desacreditar a Washington. Incluso se crea todo un procedimiento para sacarlo a través de fuentes pseudocientíficas. Otra fuente también necesaria para poder comprender un poco más de la doctrina rusa de las medidas activas son los testimonios de ex agentes del KGB, los cuales, si bien es cierto, se asumen como ciertos, ¿sí? O como verdaderos. Siempre es importante que tú corrobores fuente, como siempre lo he dicho en los análisis que he realizado. Oleg Kalugin, ex general de la KGB, por ejemplo, definió las tácticas como acciones destinadas en el curso de los asuntos mundiales. Resaltó que el espectro de los métodos era muy amplio y no se limitaba necesariamente a la propaganda o a la desinformación. Por ejemplo, ya ha involucrado muchos aspectos de inteligencia humana, ¿verdad? Yuri Bezmenov, ya hablé un poco de él, como alias Thomas David Schumann, ¿no? Que desertó a Canadá, habló mucho de la subversión ideológica como un proceso de largo aliento, ¿sí? Que atravesaba en 4 etapas: desmoralización, desestabilización, crisis y normalización. Todo esto yo lo hablo en el diploma de operaciones psicológicas, cuando conversamos sobre este tema. Lo desarrollamos de forma amplia en un mes, todo un programa. Aquí lo que yo estoy haciendo es creando conciencia de la necesidad de conocer las operaciones psicológicas. Ahora, ¿cuál es la situación de las medidas activas en la actualidad postsoviética? ¿Cuál es la situación? Vamos a ver algunas de las fuentes de información. Tras la disolución de la Unión Soviética, luego de la década del 90, ¿verdad? Durante la caída del muro de Berlín, el aparato de inteligencia ruso heredó gran parte del conocimiento, del know-how y los métodos de la extinta KGB. Si bien el contexto geopolítico cambió drásticamente, los métodos no cambiaron tanto. De hecho, se perfeccionaron, pero no cambiaron. El término, si bien es cierto, vamos a ver si lo pronuncio bien, medidas activas en ruso, que se pronuncia como Aktievny Metropitaya, ¿sí? No es tan empleado de forma oficial el día de hoy. La práctica de influir la opinión pública el día de hoy en los procesos políticos de otro, hoy en día se conoce de una forma más amplia, como guerra informativa, aunque hay otros enfoques que ya voy a ir señalando. Veamos brevemente la evolución de la doctrina rusa. Entonces, en documentos y discursos oficiales se habla de informazione protisorerone, vamos a decir confrontación informativa o operaciones de información, muy parecido al término que se utiliza hoy en día en la OTAN, que se utiliza en Reino Unido. También se habla de la llamada guerra híbrida, que engloba métodos tradicionales, propaganda de desinformación y sabotaje, junto con ciberataques e injerencias electorales. Después está una doctrina bastante reciente, que es la doctrina que se conoce como la doctrina Gerasimov. La doctrina Gerasimov tiene una explicación aparte. ¿Y cuál es? ¿Quién es el general Gerasimov? Gerasimov es un general, Valery Gerasimov, actual jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, que en el año 2013 presenta un artículo, El valor de la ciencia de la previsión. Plantea en la doctrina Gerasimov
tanto el uso de mecanismos cibernéticos, tanto el mecanismo de procedimientos legales, la desinformación y el uso de propaganda. De hecho, actualmente no existe información de que sea una doctrina oficial. De hecho, se considera un procedimiento solamente por un artículo publicado. Debo decir que los procedimientos rusos son muy poco conocidos, a diferencia de cómo se maneja la doctrina americana, que desclasifica sus manuales. Los rusos no hacen lo mismo. De hecho, tienen poca información desclasificada. Aún así, tenemos información sobre sus procedimientos y sus métodos que nos permiten comprender un poco de esta extraordinaria metodología que utilizan los rusos. No me sorprendería que fueran los más vanguardistas en el mundo en materia de técnicas de control mental e influencia psicosocial. Bueno, aquí algunos casos específicos. Ya te comenté de la operación Infection. Ahora déjame comentarte muy brevemente, para poder terminar, de la operación Trust, que fue una operación que se realizó con la policía checa. Y esta operación, en realidad, de infiltración, creó un movimiento monárquico ficticio para poder atrapar a los revolucionarios y poder determinar quiénes son específicamente. Todos estos procedimientos que te estoy contando, te voy a dejar los archivos, los documentos y las descripciones en el link aquí, en la descripción de este vídeo, donde tú podrás ver en definitiva y ahondar un poco más en los procedimientos. Te voy a dejar un manual en ruso, te voy a dejar también estudios de la doctrina de autores, para que puedas conocer un poco más el fascinante mundo de las operaciones psicológicas o el campo psicosocial desde una visión rusa. Acá, por ejemplo, tengo el libro PSYOPS de operaciones psicológicas, que es un manual básico para todos aquellos que quieren iniciarse en el campo de las operaciones psicológicas. Y ahora sí, con esto me despido. Espero que te haya gustado este vídeo.